Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Y hacía bastante que no me ponía así delante de la cámara como tal a hablaros un poco, y hoy me apetecía hablar de un tema que me habéis preguntado a veces por Instagram o tal, y que a mí también me gusta cotillear y demás, y es cómo tener un feed bonito, cómo tener un feed atractivo si eres ilustrador o si subes dibujos a tu Instagram y quieres un poco que tenga homogeneidad todo y que sea, pues, como digo, atractivo. Así que no me voy a enrollar más con la introducción y dentro vídeo. Bueno, mi Instagram, que os lo iré poniendo por aquí un poquillo, mi Instagram es un poco homogéneo, digamos. Estoy intentando que poquito a poquito pues vaya siendo más homogéneo y tenga una temática todo común, pero es un poco complicado. Yo os voy a dar un poco algunos consejos que yo he seguido y cómo creo que podría estar guay tener un feed de Instagram si somos ilustradores o queremos subir nuestros dibujos. Lo primero es ser muy cuidadosos a la hora de subir el dibujo, es decir, que tenga una buena calidad el dibujo. Porque muchas veces decimos, va, no voy a hacerlo con la cámara, lo voy a hacer directamente con el móvil, que es bastante más rápido y no tengo que pasármela al ordenador, o si tengo wifi en la cámara, pues estar con la aplicación, etc. Error. A no ser que tengas un móvil con una cámara muy buena, como puede ser pues un iPhone, uno de los últimos Samsung, etc., yo os recomiendo encarecidamente que hagáis las fotos con la cámara, porque siempre va a quedar mejor, la luz la va a coger mucho mejor y los detalles los va a coger bastante mejor. Si tienes un móvil bueno, pues probablemente puedas hacer fotos bastante mejores que con una cámara normal, pero yo os diría que intentad hacer las fotos con la cámara y siempre con una buena luz, que se note bien lo que es el dibujo y todos los trazos. Como consejo número 2, esto es si hacéis dibujos sobre todo en papel blanco, no en papel de colores, y es que cuando subáis a vuestro Instagram con los filtros que queráis, que luego hablaremos un poquillo de los filtros, es que siempre el papel blanco se mantenga blanco, que no lo pongamos ni amarillento ni azulado, sino que sea blanco, porque eso va a dar una homogeneidad brutal a todo lo que es nuestro feed de Instagram, porque ya tendremos un color en común y es el blanco. Queda muchísimo más bonito, a mi forma de ver, si los dibujos que subimos en papel blanco queden blancos y se note que es blanco, a que en algunos dibujos quede más amarillento, en otros dibujos quede un poco más azulado. Entonces la homogeneidad de nuestro feed se va a ir a tomar por saco. Así que yo os digo pues que si por ejemplo lo hacéis mediante Photoshop, porque yo siempre retoco un poco las fotos en Photoshop, simplemente tenéis que dar a las curvas de color y en una de las 3 pestañitas que hay, dad al color blanco, le clicáis en el color y ya está. Y si no, básicamente, si utilizáis VSC o Cam, que yo también lo utilizo un montonazo, simplemente tenéis que buscar un filtro que lo deje en color blanco, que seguro que alguno hay. Yo he pagado por filtros de VSC o Cam porque la verdad me gusta muchísimo el tema de la edición y a veces valen 1 euro, otras veces 50 céntimos. Entonces digo, bueno, me descargo estos a ver qué tal están. Como consejo número 3 es mantener los colores del feed, pero no mediante un filtro, sino procurar que vuestras fotos de los dibujos sean parecidas, con los mismos colores. Porque yo antes pensaba que con un filtro de Instagram todo lo ibas a solucionar, o con un filtro de VSC Cam todo se iba a solucionar y todo iba a quedar bonito y todo homogéneo. No, tenéis que cuidar un poco los colores. Ahora mismo en mi Instagram, como veis, están los colores anaranjados, amarillentos y un poco rosados y rojizos, o sea, todo lo que sería el color más o menos del otoño o incluso del nacimiento de la primavera, un poquillo así. Esto lo he conseguido porque las paredes de mi cuarto, como veis, son rosadas. Tengo las flores, no entran en pantalla, bueno, están por allí las flores que últimamente aparecen mucho en los dibujos, y la mesa de mi escritorio, que es de color más amarronada. Todo eso lo juntas y ya vas a tener el mismo tipo de colores en todo tu Instagram. Eso es muy importante, aunque luego vayamos a retocar con filtros, que ahora os voy a decir mis trucos de los filtros, pero yo creo que la clave es que los colores como tal sean los mismos, y eso también lo vamos a conseguir con una buena luz. Hacer las fotos más o menos a la misma hora, si lo hacemos desde el mismo sitio siempre. Por ejemplo, si los vamos a hacer de fotos a dibujos en la mesa, pues siempre a la misma hora, porque va a entrar la misma luz, o procurar entrar la misma luz, y así vamos a cuidarnos de que sea el mismo tipo de fotografía para que todo quede pues homogéneo. Yo no lo cargaría mucho de filtros. Yo lo que me gusta mucho hacer es añadir un poquito de grano con VSC o Cam y ponerlo un poco más rosado de lo que ya es, pero ya está.
Ya está, eso lo vas a lograr poniendo un filtro de los que vienen como tal de A1, A2, A3, A4 en la propia aplicación, y bajarlo un poco y luego ya pues variarlo un poco en tono de luces, en exposición, menos exposición y tal. Lo guay de VSCOcam es que también te crea un feed y vas a poder ver si te combina bien o no te combina bien. Lo guay también es que se quedan guardados los filtros que utilizas. Clicas en una imagen y pone copiar filtros o algo así y le das a la siguiente y se va a poner lo mismo. Pero no vale si lo pones igual y la foto no es con la misma luz, es decir, vas a tener luego que variar un poco, pues más exposición, menos, dependiendo cómo hayas hecho la fotografía. Y todo esto en tema de edición. Ahora, ¿qué vamos a subir a nuestro Instagram? Solo los dibujos y fotos de mí, los dibujos y fotos de otras cosas que me gustan. Claro, porque hay cuentas de Instagram que únicamente suben dibujos y a mí me gustan un montón. Yo, por ejemplo, no únicamente subo mis dibujos, sino que a veces subo fotos de mí, fotos que me gustan, fotos un poco más artísticas, algunas ediciones de Photoshop. Entonces, yo lo que hago es ir subiendo por temáticas. Por ejemplo, nunca he tenido siempre el mismo filtro de Instagram. De hecho, he pasado de azules a rosas, a blancos, a luego marrones todo y tal. También va a depender un poquillo de la época del año en la que estemos. Pero subiría sobre todo dibujos y cosas relacionadas con el dibujo. No tiene por qué ser todo lo que estemos dibujando, pero por ejemplo, el boceto de uno de tus dibujos que estés haciendo, a la gente le va a gustar si estás haciendo un boceto, cómo te ha quedado. Los materiales que estás usando, hacer una foto un poco creativa pues de tus óleos o de tus pinceles, de tus lapiceros, cosas un poco creativas y bonitas. Eso siempre va a llevar muchísimo la atención, pero no recargar con eso que no va a ser realmente el tema de tu Instagram, sino que van a ser los dibujos. Por ejemplo, yo he subido esta foto, aunque vais a ver el vídeo dentro de una semana, yo estoy grabando el día que he subido esta foto de aquí, que la verdad es una foto de mi material, de mis pinceles, pero que lo he retocado con Photoshop, con mi tableta gráfica, y he añadido algunas flores y tal, porque ya sabéis que a mí las flores me flipan. Pues un poquillo en esa consonancia, ¿no? de todo un poquito de creatividad, va a llamar bastante la atención. Sí que es verdad que a mí, por ejemplo, el tipo de Instagram que me gusta es no solo de dibujos, sino también que suban este tipo de contenido. Entonces intento un poco subir el contenido que a mí me gustaría ver en otras cuentas y que yo busco en otras cuentas. Y yo creo que eso sería todo en cuanto al feed. Y bueno, no sé, espero que os haya gustado este vídeo. No sé si será un poquito más cortito de lo normal, pero esos son mis consejos para mantener un Instagram bonito si eres ilustrador y si subes tus dibujos. Pero no os olvidéis de siempre tener una buena luz y una buena calidad de vídeo, de subir tus dibujos pues a lo mejor con una frecuencia de 1, 2, 3 días, pero que sean con buena calidad y que se vaya pudiendo ver el proceso, porque eso también mola un montón. Y los colores, intentad tener siempre los mismos colores para que todo quede un poco más homogéneo. Y nada más que deciros, espero que os haya gustado este vídeo, dejádmelo en comentarios, dadme un like si os ha gustado, comentadme qué os gustaría también ver en los próximos vídeos y demás, y nos vemos la semana que viene con uno nuevo. ¡Adiós!